Ok, buenas tardes. Se escucha bien, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la plática. Quiero agradecer el apoyo del hospital, sobre todo de docencia, bajo la dirección del doctor Bacon, y el apoyo de AstraZeneca, MD Pharma, que nos está apoyando el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la variante Omicron. Es el tema que está de moda en este 2022, recordando un poco lo que pasaba en 2019, que a final del año se nos venía el SARS-CoV-2, ahora con esta nueva variante, con el propósito de comprender un poco esta nueva variante, su biología molecular, la epidemiología, algunas claves clínicas que tenemos que entender, y sobre todo para guardar la calma sobre tanta noticia alarmista que hay en las redes sociales. A ver, no pasa. Mandas una memoria. Es que no puedo pasarlo. No, por eso podría pasar. Sí. Michael, no suena a Michael. Aquí. Normal. Tiene que modificar. Este no es PowerPoint, ¿no? No. Ya le hicieron el caso. Este no es bien. No. Ya le hicieron el. ¿Mm? No lo podemos compartir con PowerPoint. No. Sí, pero se mueve ahorita. Yo le pedí Pásalo un a ultrasonido completo. No se lo van a hacer. cortar. Pero no es que se mueve todito, ¿no? Y No las no, memorias, es que hay video. Es ¿Entendés? que Entonces, nomás creo que no sé por qué una vez pasa eso. Pero quiero ver otra vez, ¿sí? Ahí lo está compartiendo. Y después el pero correo. quedó fijado. Él avanza aquí, ¿verdad? Lo pones de aquí. De aquí, ¿no? Ujú. No, que sea el escritorio. Lo que quiero es solo la diapositiva. Ahí, si no puedes sacarlo, si no.
Ahí está. Si no así, sí, quiero ver ahora. Ahí. Ah, listo, son un monstruo. Ok. Video, lo que no tengo. El video no hay problema. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Lo que es algo cierto en este virus que muta tanto es que lo que no te mata, muta y lo intenta de nuevo, que es lo que está haciendo este virus, buscando un equilibrio para quedarse con nosotros ya de forma endémica. Estos son los puntos que quiero tratar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar un poco de cómo es el origen de las variantes, la clasificación, los nombres que se usan, el impacto mediático que ha tenido. Vamos a hablar de la biología molecular, sobre todo las mutaciones, la localización y la función de los genes que están mutados en esta nueva variante, la evasión inmune, la transmisibilidad, la mayor transmisibilidad que confiere y algo de la virulencia intrínseca. De la epidemiología vamos a ver la evidencia que hay del esparcimiento más rápido que tiene la variante, y de las características clínicas lo que nos interesa es si es verdad que es leve y cuáles son las implicaciones para los tratamientos y sobre todo para las vacunas. Haciendo un poco de recopilando los eventos que han sucedido con el surgimiento de esta variante. La fecha más anterior o la primera fecha que tenemos de haber conocido la variante a través de la vigilancia genómica que se hace, la fecha más próxima es el 26 de octubre del 2021, donde ya principalmente los sistemas de vigilancia y que están guardando los datos que se comparten sobre la secuenciación del virus, ya la habían identificado. Entonces, tenemos tres grandes sistemas que van clasificando las nuevas variantes. El principal es el linaje Pango, que la clasificó como B1.1529. NextStrain le asignó un código, el 21K, y luego tenemos a las agencias de salud internacionales que le dan los nombres más comunes que conocemos como el Omicron. Los primeros casos atribuibles a esta variable se pueden rastrear entre el 9 al 11 de noviembre, cuando se reportaron casos en Botswana, en Hong Kong y Sudáfrica. Sudáfrica, a pesar de que ya había reportado casos del 11 de noviembre, reportó oficialmente a la OMS el primer caso el 24 de noviembre. Casi inmediatamente Holanda reportaba de que tenía circulación de su variante dentro de las fronteras. Rápidamente, desde que se reportó el primer caso en Sudáfrica, reemplazó totalmente en cuestión de semanas, de 2-3 semanas, a la variante Delta, que es la que había estado circulando. Casi al día siguiente, las agencias de Estados Unidos dedicadas a la vigilancia del COVID, el CDC, el Instituto de Salud y la FDA, junto con la OMS, y además de la OMS, pues entonces la elevaron como una variante de preocupación. Quiero decirle que esta vigilancia genómica tiene bajo la lupa a muchas variantes que van saliendo, pero no todas llegan a ser catalogadas como variantes de preocupación. Para que esto sea una variante que es mucho más transmisible que las variables previas, que las variantes previas, que además causa mayor mortalidad, mayor gravedad de la enfermedad, o que haya evidencia que tiene evasión inmune. Entonces, en ese sentido, solo habían 4 variantes hasta ese momento que habían sido clasificadas como de preocupación porque tenían estas 3 características, que eran alfa, beta, gamma, delta, y ahora Omicron, que sería la 5ª variante de preocupación que causa todas estas características. Antes de ellas, bajo vigilancia se mantienen otras variantes, por ejemplo, como Epsilon, Eta, Iota, Kappa, y entonces la OMS va nombrando las variantes que van saliendo, que mantiene bajo vigilancia, ocupando
el abecedario este de griego, ¿no? Entonces, hasta este momento llevábamos todas estas variantes e íbamos por la letra mu. Cuando salió la nueva variante, que ya había sido identificada como B11529, pensábamos que le iban a llamar como la siguiente letra que seguía, que era new, ¿no? NU. Sin embargo, la OMS dijo que era una palabra confusa, que se podía confundir con la palabra new anglosajona, y entonces la siguiente que seguía era Xi, pero tampoco dijo que iba a usar esa, porque Xi es un apellido común en China, ¿no? Y principalmente para no agraviar al presidente Xi Jinping, que es el presidente de China, ¿no? Ya sabemos la relación que tiene la OMS estrecha con China. Entonces decidieron irse hasta la O minúscula en el alfabeto griego, que sería Omicron. Por eso es que se llamó así. Ya para el 29 de noviembre ya estaban encendidas todas las alarmas, porque ya se había acumulado evidencia que Omicron era por lo menos 500 veces más infecciosa que la variante original, y que además tenía la característica de ser o de poseer capacidad de evasión inmune, ¿no? Y ya para finales de noviembre estaba en 12 países, en los 5 continentes, y empezaron los países a reportar más y más casos, de tal manera que el 1 de diciembre Estados Unidos reporta el primer caso, y a partir de ahí, igual que en Inglaterra y en los otros países, en 3 semanas Omicron desplazaba a la variante de circulación, en ese caso que era Delta, para que nos demos una idea de lo tremendamente transmisible que es esta variante, ¿no? Se ha calculado un R0 de aproximadamente de 10, es uno de las más altos. El más alto sigue siendo el del sarampión, que anda alrededor de 15. Tiene un tiempo de duplicación de menos de 2 días. Entonces es súper infecciosa, y el periodo de incubación es el más corto, 4 días apenas. Entonces por eso es que es altamente infecciosa, y los casos suben. Seguimos rompiendo récord todos los días. Hoy se volvió a romper récord de casos a nivel mundial, y esto es a causa de la variante. Estados Unidos y Inglaterra ya tienen más del 90% de sus casos nuevos, que es por Omicron. Casos confirmados cerca de nosotros solo en Costa Rica y Panamá, pero El Salvador tiene un aumento de casos impresionante, Guatemala y Honduras, aunque no han confirmado casos, yo creo que sí ya tienen. De hecho, varios de los pacientes que tengo como sospechosos de Omicron vinieron de El Salvador en el fin de año, y son familias tras familias infectadas en días. Entonces, algo que nos debe llamar la atención, que es sospechoso de Omicron, es que sea un paciente que está altamente vacunado, que tiene 2, 3 vacunas ya, y que se enferma de COVID, lo que no veíamos con la variante previa. ¿Se acuerdan con Delta? Delta era principalmente de personas no vacunadas. Ahora, como vamos a ver más adelante en alguna diapositiva, Omicron principalmente está afectando a los pacientes que ya están vacunados. Entonces, 2 características. Uno, que sea paciente vacunado, y que ese paciente infecte a toda la familia en cuestión de días. Esto es altamente sospechoso de que tenemos circulación. Entonces, después de que se dio esto, vino la alarma en los principales periódicos de Estados Unidos, llamándola pues la peor la variante de todas, terrible, por todo lo que iba a causar. Pero, como dice el John Glenn, un astronauta famoso, que en la medida que conocemos las cosas, le empezamos a temer menos, y esa es la idea de venir aquí y hablar un poco y conocer un poco la variante. Esta hebra de ARN es la que nos tiene en esta situación. Una simple hebra de ARN. Aquí vemos los 3, o más bien lo que tengo en círculo son las 3 zonas genéticas que ocupa el PCR para amplificar y hacer el diagnóstico. Esto quiero que lo tomen en cuenta, porque las mutaciones tienen algunas implicaciones para el diagnóstico. ¿Cómo se da esto de la vigilancia genómica? Bueno, hay un caso, el caso sospechoso, una persona enferma que se hace la prueba de PCR, el resultado se puede o no secuenciar, eso depende de varias cosas, sobre todo del país donde estemos. Hay países que tienen alta capacidad y alta frecuencia de secuenciación, pero lo que pasó con Omicron fue interesante, porque
los médicos empezaron a ver un comportamiento clínico atípico en los pacientes. Eran pacientes, uno, que estaban vacunados, completamente vacunados, y dos, tenían síntomas que no correspondían exactamente con la variante Delta. Por ejemplo, les faltaba, era menos frecuente que tuvieran pérdida de olfato, casi no tenían fiebre, eran pacientes que tenían mucho dolor de garganta, mucha obstrucción nasal, mucha mialgia. Entonces, esos casos atípicos los hicieron solicitar la secuenciación y fue así que se empezó a reportar la variante, ¿no? Una vez que se secuencia, todas estas secuencias se comparten en bases de datos grandes, principalmente en 2 bases de datos, que son las que ocupan los científicos para analizar en estas 3 plataformas, NextTrain, Covariance o CollineageOrg. Son plataformas donde uno puede acceder a la secuenciación de millones de copias del virus que hay, y de hecho, gracias a eso se ha organizado en linajes. Todos los linajes que han surgido a partir del virus original son muchos linajes, y de los linajes es que se van derivando las mutaciones, ¿no? Las mutaciones que son los que dan origen a las nuevas variantes. Y aquí tenemos como, por ejemplo, la parte azul que está ahí arriba, la gran proporción, corresponde a Delta, y a finales de noviembre, a mediados de noviembre, inicios de diciembre, es que aparece esta variante Omicron. Es la variante más mutada de todas las variantes hasta ahora, pero no tanto es el número de mutaciones, sino el lugar donde están, ¿no? Y la función que ejerce ese gen que está mutado. En este caso, por ejemplo, el Omicron tiene 50 mutaciones, pero 30 de ellas están localizadas en la proteína S, ¿no? Y la mitad de ellas están en el dominio del receptor, de unión al receptor. Que esto es lo más importante porque es la parte que interacciona con el sistema inmunológico y es la puerta de entrada. Entonces, se ha identificado todas las mutaciones puntuales, las delecciones y los cambios de aminoácidos y cuál sería la implicación. Aquí, esta gráfica que les estoy poniendo es cuando no sabíamos y no teníamos muchos datos epidemiológicos, pero ya se intuía que las mutaciones que estaban presentes iban a conferir esta evasión inmune, mayor afinidad hacia el receptor AC2. Algunas delecciones iban a hacer que el PCR no amplificara en algunas zonas o algunos genes, y otras le confirieran mayor afinidad o que ocupara otro tipo de entrada diferente a la del receptor AC2 que la hacía más transmisible. Este es un ejemplo de cómo las delecciones en el gen S, un PCR estándar tiene que amplificarte por lo menos 3 genes del virus. Generalmente se usa el N, el ORB y el S. ¿Qué empezaron a ver en Estados Unidos y en otros países, en Inglaterra, es que el PCR amplificaba 2 de los 3 genes. Hay uno que se quedaba sin amplificar, que era el S, y entonces, aunque no es característico de Omicron, es un dato indirecto de que se estaba tratando, de que casi todos los casos que estaban llegando con falla de amplificación del gen S se trataban de Omicron. Ya saben que la secuenciación pues dura varios días, pero para saber los médicos de que estábamos ante Omicron, se basaron en esta característica al inicio de la epidemia. Gracias a esas bases de datos enormes que hay sobre la secuenciación genética, es que los científicos pueden hacer experimentos como este. García y Beltrán fabricaron partículas de pseudovirus con las secuencias de Omicron para infectar células ricas en el receptor AC2 y preguntarse si realmente era mayor infectante la partícula esta parecida a Omicron. Y realmente encontraron que sí, que es 4 veces más infecciosa que la versión original,
y 2 veces más infecciosa que Delta, que dicho sea de paso, Delta ya era mucho más infecciosa que la original. Entonces, esta era la primera evidencia in vitro de que la variante Omicron iba a ser bastante transmisible. Una buena noticia, y tomando también este grupo de científicos, ocupó también la secuenciación del virus para preguntarse si la respuesta celular estaba preservada, aunque ya se había visto que Omicron causaba mucha evasión inmune contra los anticuerpos. Y lo que hicieron ellos aquí es 3 experimentos. Uno fue mapear primero las zonas donde estaban los epítopos que tenían relación con la respuesta celular de los linfocitos T. Entonces, aquí los ven identificados ustedes, se los marqué en verde. Esos son todo lo del gen de la proteína S, la parte donde interactúa el linfocito T. La segunda pregunta era a ver si variaba eso de variante en variante. Y no encontraron mucha variación entre la versión original del virus y Delta. Cuando salió Omicron se hicieron la pregunta que si esto iba a variar y realmente de las 8 zonas de los determinantes antigénicos, de los 8 que habían identificado, solo 1 cambió. ¿Esto qué quiere decir? De que muy probablemente la respuesta celular hacia esta nueva proteína S, aunque está mutada y aunque evade anticuerpos, va a estar preservada la respuesta de nuestras células T, CD8 y CD4, que son buenas noticias. Esto fue in vitro. Más adelante, por ejemplo aquí, ya son experimentos con suero de pacientes donde evaluaron la habilidad de la respuesta inmunológica adaptativa a los linfocitos T y CD8. Esta es inducida por vacunación con Johnson & Johnson y con Pfizer o con pacientes que tenían enfermedad previa. Y miren ustedes cómo prácticamente no cambia la respuesta de los CD4 y los CD8, se mantiene con la dosis de la vacuna y en el suero convaleciente esto es contra Omicron. O sea, no hay mucho cambio, se preserva por lo menos el 70 al 80% de la respuesta celular. Y esta es una de las explicaciones por cual la enfermedad no es tan grave en el paciente que está vacunado o que ya tuvo una infección. Es que preserva mucha de su actividad. Otra evidencia de que la respuesta celular está preservada es este experimento, igual con personas vacunadas o que hayan tenido una enfermedad previa grave, donde ellos lo que buscaron fue la reactividad cruzada contra Omicron y encontraron que el 80 al 84% de la respuesta de los linfocitos CD8 estaba todavía invariable respecto a la variante original. Hay por lo menos 6 estudios que han estudiado esta respuesta de las células T y todos encuentran lo mismo, que hay una retención entre el 70 y el 80% de esta respuesta, algunos en más del 80%. Ha sido un boom y lo que les quiero llamar la atención aquí es cómo el tener disponible toda esa información genética en base de datos les permite a los científicos estar haciendo estas pruebas y darnos los datos rápidamente. En cuanto a la epidemiología, los primeros eventos fuera de Sudáfrica, donde se demostraba la mayor propagación del coronavirus nuevo, del Omicron, se dio, por ejemplo, en Oslo, en Noruega, en esta restaurante, una persona que regresaba de Sudáfrica y llegó a la fiesta de su corporación. Esta persona iba asintomática el momento de la fiesta y de los 120 asistentes, 90 terminaron infectados, incluyendo personal que no estuvieron atendiendo a los asistentes a la fiesta. Es el primer evento de superpropagación con Omicron que se dio fuera de África.
Y los datos epidemiológicos, los primeros datos epidemiológicos de Sudáfrica vienen de la aseguradora más grande de ese país, donde se ve claramente, aquí tienen las líneas corresponden a los brotes de alfa, de gamma y de delta. Y el que tenemos aquí en anaranjado es el de Omicron. Como la velocidad de propagación del Omicron es muy diferente, es más rápida que la otra variante, ¿no? Estos son 211,000 pruebas, de las cuales 78,000 eran positivas, y las del periodo de Omicron entre el 15 el 15 de noviembre al 7 de diciembre tienen una propagación muy rápida, un crecimiento más rápido comparado a los brotes que provocaron las variantes previas. Otra evidencia de cómo se propaga más rápido es que en pocos días la variable se volvió global y afectó a muchos más países en muy poco tiempo, en más poco tiempo que lo habían hecho las variables previas. Y esta es prueba de la evasión inmune que causa la variante. Este es un experimento o un estudio que se hizo con Omicron en hogares daneses. Y ustedes pueden ver cómo la tasa de ataque secundario, es decir, de reinfección de personas que ya estaban infectadas o que estaban vacunadas, es mucho más alta con Omicron que con las otras variables, ¿no? Eso da a entender cómo la predicción de Omicron por las personas vacunadas, y aquí lo pueden ver más claro, cómo afecta principalmente a las personas que tienen una dosis, dos dosis, o incluso a los que tienen refuerzo, que a las personas que no están vacunadas, que están en rojo. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Los pacientes sospechosos que estamos viendo son pacientes vacunados que tienen 2 o 3 dosis. Otra hipótesis sobre cómo o por qué es más transmisible la variante Omicron nos viene de este trabajo, donde aparentemente el virus usa una entrada independiente al receptor, ocupa una vía endosómica. ¿Cuál es la implicación de esto? Que esto solo lo puede hacer en las células del árbol respiratorio superior, y lo otro es que puede entrar sin inhibición inmunológica porque es independiente de esta proteína de membrana de superficie que tiende a ser rápidamente inhibida. Entonces, el virus, además de usar el receptor AC2, hace una entrada endosómica sin necesidad de esta ayuda. Y con eso puede él infectar con muy poquita dosis o con un menor inocuo, es decir, no vas a necesitar tanto contacto con una persona, muy poquitas partículas para que te infecte. Esto es hasta ayer cómo iban los casos. Ustedes pueden ver cómo los casos ahorita Francia. Algo que llama la atención es que en Sudáfrica y en Reino Unido, los casos, a como subieron estrepitosamente, están bajando también rápidamente. Y eso llama la atención. Es decir, vamos a alcanzar un pico, pero rápidamente también va a empezar a bajar, a diferencia de los otros brotes que pues hacían una meseta y se continúan en el tiempo. Ojalá que así sea, ¿verdad? Porque otro factor de gravedad es eso, el crecimiento exponencial de los casos. Puede que la variante intrínsecamente sea que cause una enfermedad más leve. El principal explicación de eso es el montón de gente que está vacunada y el montón de gente que ya está infectada. Pero también va a depender del aumento de casos rápido, porque eso te va a sobrecargar el sistema y va a afectar cada vez gente más susceptible. ¿Qué pasa con la clínica? Las características clínicas nos vienen al inicio de datos anecdóticos de la gente que estaba atendiendo a los pacientes en Sudáfrica, de los datos que nos da el Discovery Health, que es el seguro más grande privado en Sudáfrica. Y la información que nos llega es esta. Pacientes ambulatorios, lo que se caracteriza es que hay muchas más infecciones eruptivas, es decir, lo que ya habíamos hablado, reinfecciones o infecciones en pacientes vacunados, ¿no? Hay más de eso que las variantes previas. El periodo de incubación más corto, ya lo habíamos comentado, entre 3 a 4 días. Más rápidamente se enferma la gente.
el curso de la enfermedad es más leve, la recuperación se da en 3 días y las hospitalizaciones andan alrededor de los, la estancia anda alrededor de los 4 días. Los síntomas más comunes, el primero que se menciona, la irritación faríngea, la congestión nasal. Los he visto bastante con mucha congestión nasal. Se me hace que es mucho más que con las variables previas. Ahora estamos viendo mucha obstrucción nasal y secreción. Siempre la tos seca, las fatigas, las mialgias, sobre todo en la espalda baja. Y algo de gastrointestinal todavía como diarrea. Pero es menos frecuente la fiebre y la pérdida del olfato y el gusto que nos tendían a guiar antes para confirmar el diagnóstico. En los hospitalizados, como les decía, la enfermedad, algo que se está viendo en los Estados Unidos es que a pesar de que en muchos países las curvas están disasociadas y hay grandes cantidades de casos y pocas hospitalizaciones, poco ingreso a la UCI, pocos pacientes ventilados, pocas muertes, en Estados Unidos se está dando una tendencia a que se están aumentando las hospitalizaciones, pero llama la atención que la gente se esté ingresando por cosas no relacionadas al COVID, sino por otras cosas, e incidentalmente se les está haciendo la prueba y están positivos, ¿ya? Hay un alto número de hospitalizaciones que fueron por no COVID. Los pacientes llegan con menos dificultad respiratoria, con menos hipoxemia, sobre todo si están vacunados, esos pacientes no van a presentar hipoxemia teóricamente. Esto es lo que les decía de la disociación de los casos. En esta diapositiva lo que vemos son los pacientes con ingreso a la UCI o los pacientes bajo ventilador que en los brotes previos iban casi de la mano. Y de las características clínicas, este es el primer trabajo que se publica, siempre de Sudáfrica, esto está publicado en el Lancet, y ustedes como ven las hospitalizaciones, hacen una comparación de las hospitalizaciones entre beta, delta y omicron. Las hospitalizaciones con omicron en general, 5% contra el 14% de delta, excepto en los niños y en los adolescentes, donde está afectando más y está aumentando las hospitalizaciones en los niños, hasta el 20% en los menores. Y esto se debe a que pues los niños no habían alcanzado a ser inmunizados, hasta hace poco se ha aprobado la vacuna para los niños y era de esperarse de que iban a ser más afectados. La enfermedad grave durante la hospitalización es menos frecuente, alrededor del 30%, cuando con Delta era del 66%, entonces vamos a ver menos hospitalizaciones y vamos a ver menos casos graves. Los pacientes con necesidad de oxígeno también van a ser menos, el 30%, el 20% contra el casi 50% de los pacientes que llegaban a la emergencia que requerían oxígeno. Y como les había comentado, la estancia hospitalaria va a ser más corta, 4 días contra 8, 10 días, 2 semanas que se llevaban los pacientes con Delta en el último brote que tuvimos. Igual en Sudáfrica, esta es la gráfica de los niños. Miren cómo la barra café o anaranjada corresponde a Omicron y está afectando o está hospitalizando más niños y más gente joven Omicron por la falta de inmunidad. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Realmente Omicron es intrínsecamente más leve o es la inmunidad previa la que nos está funcionando? Yo creo que es una combinación de ambas, pero la mayor fuerza la tiene la inmunidad previa. Por ejemplo, en Sudáfrica solo había el 26% 26% de los sudafricanos estaban completamente vacunados, pero el 72% ya se había infectado. Entonces, eso hace de que la mayoría de las hospitalizaciones hayan sido en no vacunados, que casi todos los ingresos a la UCI fueran en no vacunados, que hubiera mayor proporción de niños hospitalizados. Y en los mismos datos de esta aseguradora hablaban ya de una protección reducida de Pfizer del 33% contra la infección y 70% contra la hospitalización, que luego se confirmó. Pero hay trabajos que te dicen que sí, realmente Omicron es intrínsecamente más leve, se comporta más leve, porque aparentemente no infecta a los alvéolos. Y aquí hay 7 estudios, obviamente son preclínicos, donde se evidencia que aparentemente el virus en esta versión
es más adepto a infectar las células del sistema respiratorio superior y no los alveolos. El riesgo de hospitalización con todo esto es más bajo y varios países lo reportan. Escocia tiene 60% menos de hospitalización, Inglaterra 40-45% menos, Sudáfrica 70% menos de hospitalización. Eso es lo que se observa y la explicación pues es multifactorial. El virus aparentemente le gusta menos el pulmón, hay mucha inmunidad y aparentemente también hay una respuesta celular bastante efectiva que se preserva. ¿Qué implicaciones terapéuticas tienen las mutaciones que tiene Omicron? Y esta es una de las cosas que bastante han cambiado. Lo primero y lo que todo el mundo tenía miedo es que si la efectividad de las vacunas iba a bajar. Y aquí otra vez García Beltrán hace otro experimento tempranamente en cuanto salió la noticia del virus, y ustedes se fijan cómo la neutralización contra, contra Omicron disminuye, ¿no? Sin embargo, con el refuerzo de una vacuna de ARN mensajero, esa neutralización aumenta. En estos pacientes, la neutralización contra Omicron fue indetectable. Sin embargo, cuando le ponían el refuerzo, 19 más veces con Pfizer, 27 veces más con Moderna, y si reforzabas Johnson & Johnson con una ARN mensajero, era hasta 4 veces, ¿no? Entonces, esto es una de las evidencias de que sí se disminuyó la eficacia de las vacunas contra Omicron por la evasión inmune, pero que con el refuerzo, esta se recupera hasta más o menos el 80%. Gráficamente aquí lo ven, aquí tienen a Delta y a Omicron como Delta disminuye con el tiempo, decrece su efectividad, decrece más todavía con Omicron por la mayor capacidad de evasión inmune, pero que con el refuerzo se vuelve casi al mismo nivel que teníamos antes, así que hay que ponerse el refuerzo para restablecer esta es la neutralización, es decir, para evitar que te enfermes. Pero para la hospitalización la efectividad se mantiene alrededor del 70%, esto confirmado en un reciente estudio que se publicó en New England. Ya los sudafricanos nos habían dicho que andaba alrededor del 70% contra hospitalización, pero baja hasta el 30% contra infección con Pfizer. Y aquí en este estudio se confirma. La otra implicación es lo que hablábamos de los anticuerpos monoclonales. Si ustedes se fijan en esta gráfica de los cuadritos, donde dice más 10, esos son los que quedan inservibles contra Omicron. La mayoría solo se salva de los que se usan clínicamente, solo se salva el Sotrovimab. De ahí todos, ninguno de los anticuerpos monoclonales ni los cócteles ya quedarían inservibles en este caso, ¿no? Esto es de las guías británicas y americanas del tratamiento del COVID. Y los otros que preservan su efectividad, primero porque el mecanismo es diferente, son los nuevos medicamentos orales antivirales, el Paxlovid y el Molnupiravir. Paxlovid porque lo que hace es inhibir la proteasa, y la proteasa en Omicron solo tiene una mutación que no va a afectar su efectividad de alrededor del 89% en pacientes de alto riesgo. Y Molnupiravir, que tiene una efectividad alrededor del 30%, porque su efecto de acción es diferente, pues él es un análogo de nucleócido que no tiene nada que ver con las mutaciones de Omicron. Entonces, en conclusión, esta variante es la que tiene más mutaciones hasta ahora. Por la localización que están estas mutaciones, le confiere mayor infectividad, transmisión, evasión inmune, y se va a terminar convirtiéndose en la variante dominante. Omicron causa menos enfermedad grave, al menos en aquellos que tienen ya inmunidad previa, sea vacunados o que ya se hayan infectado. La efectividad de las vacunas contra la enfermedad grave se mantiene alta, y los refuerzos aumentan todavía más la protección contra la enfermedad sintomática. La mayoría de los anticuerpos monoclonales son infectivos contra Omicron ahora. Eso es lo que quería compartirles. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, doctor Miranda. Buenas tardes. Ahí agradecemos a todos los colegas que se han conectado, un poco más de 165.
Bueno, vamos a dar lugar a espacios. Igual si alguien tiene aquí alguna pregunta, con todo gusto, confianza. Saludos de Bluefield. Bueno, ¿qué opinión tienes? Pregunta Byron Polanco, que podamos liberarnos de la pandemia. ¿Cómo avisorás toda esta situación? Hay proyecciones optimistas sobre que con Omicron se da un paso gigantesco hacia la conversión de la epidemia a una endemia, ¿no? Es lógico esperarlo, por lo que causa muchas infecciones y poca gravedad. Sin embargo, ojo con esto porque puede seguir mutando el virus, es decir, no hay nada que lo pueda parar. Y dos, de todos modos, dependiendo de la cantidad de casos, el sistema de salud va a seguirse estresando. Nosotros, los médicos, vamos a seguir bajo el estrés porque siempre van a haber hospitalizaciones, siempre van a haber casos graves y eso va a depender de la cantidad de casos que se nos vengan rápidamente. Esperamos que sea así, de que sea la transición hacia la situación endémica y que el virus, pues, obviamente se va a quedar ya con nosotros y que se vuelva estacional, pero eso está por verse, no está escrito, no es ciencia cierta de que el virus vaya a hacer eso o va a seguir mutando, o va a seguir, mientras se siga reproduciendo, y por eso hay gente que está en contra de dejar a la gente que se infecte y no hacer nada, ¿no? Porque si vos dejas como decían antes, que se logre la inmunidad de rebaño, también va a seguir reproduciéndose el virus y va a seguir cometiendo errores y va a seguir mutando. Entonces, claro, estamos quietos. Hay un comentario, el doctor Padilla, o externa sus saludos. ¿Qué opinión tienes acerca de la vacuna Abdala y Soberana para niños? ¿Qué comentario tienes al respecto? No tengo datos sobre niños, tengo datos sobre adultos. Soberana y Abdala tienen estudios fase 3. Soberana necesita 3 dosis, igual que las otras ahora. Y con 3 dosis, según los últimos datos que se publicaron, alcanza un 90% de efectividad. Pero estos datos son en adultos. Datos en niños no se han publicado, que yo sepa, al menos yo no los he visto. Los cubanos dicen que sí tienen datos en niños, pero pues no los hemos visto. Ok. ¿Qué comentario tienes acerca de la variante combinada Delta-Cron? Y pareciera ser, comenta el doctor Martínez Jarquín, que Omicron no afecta mucho el parénquima alveolar. Probablemente esto explicaría por qué no estamos viendo aquellas situaciones de estrés y preocupación que vimos con Delta, ¿verdad? ¿Qué opinión tienes al respecto de esto? Con lo último, ahí les presentaba yo 7 estudios preclínicos que sí parecen demostrar que tiene menos tropismo el virus en los alvéolos. También les explicaba de que está usando aparentemente un mecanismo de entrada diferente, independiente a el receptor, pero esto lo hace en el árbol respiratorio superior. Eso está por confirmarse, son estudios preclínicos. Habría que ver si eso se confirma. ¿Qué era lo otro? Delta-Cron. Ah, bueno. Son inexactas las informaciones que se ven en los noticieros y en los periódicos sobre que son nuevas variantes. Estas no son nuevas variantes. Como habían dicho que el flurona era una nueva variante, simplemente es una infección, ¿no? Igual sería el caso de Omicron con Delta. Andan circulando las dos en algún momento. Ya en la mayoría de los países, por lo menos los que tienen datos, ya más del 95% son Omicron, pero sigue circulando Delta. Entonces no es raro de que una misma persona se le encuentren dos variantes. Sí, incluso tenemos una mamá, ¿verdad?, que está conectada y externa. Su preocupación de los altos casos de niños. Yo creo que esto que estamos viendo justamente es porque el grupo poblacional que no hemos vacunado a nivel mundial, ¿verdad? Creo que los entes que se encargan de regular esto pronto deben de extender la autorización para que la vacuna sea para todos. Digo, si estamos vacunando embarazadas, de manera personal, se me hace difícil creer que un niño de 4 años no lo puedas vacunar cuando vacunas a una mujer embarazada con un bebé, ¿verdad? Entonces pregunta a la mamá, ¿qué consideración tienes tú al respecto?
de la vacuna en niños en pediatría, ¿verdad? Bueno, las vacunas para niños ya están aprobadas, ya los estudios están. El problema es que aparentemente acá no tenemos suficiente para darle vacunas seguras y que tengan datos. Sí. Como el doctor Bacon decía, la situación que se está dando en los niños que están hospitalizando más es porque la campaña de vacunación en ellos va atrasada, ¿ya? Y son los que no tienen inmunidad. Así es. Por eso es que están siendo afectados, ¿no? Sí. Algo de eso hay de que la variante sí, intrínsecamente es más leve, un poco más leve, no tan diferente a Delta, pero sí un poco, porque los niños pues tampoco han tenido tanta complicación. Sí, hay una pregunta, bueno, creo que obligada. Igual voy a aprovechar que tenemos a dos colegas de cuidados intensivos aquí. Pregunta la de Dolmus, ¿qué beneficio tiene la ivermectina en esta variante? ¿Qué opinión tiene usted, doctor? ¿Se está recetando obligatoriamente en todos los cuadros de otitis? Yo incluso de manera creo que para fines prácticos cualquier cuadro respiratorio, y aprovecho la oportunidad, igual que están los colegas, toda infección respiratoria ahorita debe ser como COVID, ¿no? Digo, hasta que no tengas un diagnóstico del laboratorio que diga lo contrario. ¿Qué comentario tiene, doctor, respecto a ivermectina en esta variante específica? Bueno, ni en esta ni en las anteriores, ivermectina ha tenido un rol. Tenemos dos nuevos medicamentos muy buenos antivirales que han probado ser bastante efectivos. El problema que tenemos es la accesibilidad y el costo. Por ejemplo, Molnupiravir, que es el que está un poquito más extendido en su accesibilidad, el frasco de 40 pastillas te las están ofreciendo a 13,000 córdobas, ¿no? Ocupas 20 para el tratamiento, porque son 5 días, 2 tabletas cada 12 horas, pero pues no te van a vender las 20, te venden el frasco cerrado y son alrededor de 13,000 córdobas, pero su mayor efectividad es pacientes de alto riesgo. Yo lo reservaría para pacientes no vacunados, por ejemplo, y que tengan factores de alto riesgo de complicación. Y ahí valdría la pena usarlo. De estos medicamentos tenemos en el país, hay una pregunta de Noel Sosa Rodríguez. No tienen registro, ¿eh? O sea, serían utilizarlos bajo licencia especial. Pero no tienen registro sanitario. Claro, muy parecido a lo otro que vimos en su momento con baricitinib, tocilizumab, bajo una, creo, licencia, un permiso especial del ministerio tendría que utilizar. Lo van a terminar aprobando, eso no me queda. Claro, bajo una licencia especial del ministerio, como sucedió con los casos pasados. ¿Cuándo cree usted que lleguemos al pico de esta variante en el país? Pues estamos empezando. Estamos empezando y esto va a subir rápido. La pregunta es hasta cuántos casos vamos a llegar, porque y ojalá que sea el comportamiento que estamos viendo en Sudáfrica e Inglaterra, que se alcance el pico rápido y que baje rápido. Esa es la esperanza. Pero como decía ahí, la esperanza no es una estrategia. Tenemos que estar preparados. Comentabas hoy temprano, ¿no? Un caso que valoraste de una paciente ya con un esquema, podríamos decir, completo, ¿verdad? Con una vacuna de RNA, que te acude con un cuadro que requiere hospitalización. ¿Qué elementos cree usted, doctor, que van a ser los detonadores en su grupo de pacientes que ya tengan esquema completo? ¿Cuáles serían los datos de alarma que nos podríamos tener en cuenta? Está difícil porque cuando teníamos las variantes previas teníamos buenos puntajes pronósticos, validados. Ahora, y casualmente ahora que estaba haciendo el ingreso me pregunto, ya este puntaje que yo uso ya está obsoleto, ya no me funciona, porque esta es otra situación. Esta es una paciente que tiene inmunidad, que muy probablemente tenga una respuesta celular disminuida por alguna razón, por las comorbilidades, por la edad, pero se siguen inflamando a los pacientes, no a los niveles que vimos con la otra variante, pero alcanzan PCR de 30, hacen linfopenia, no en la medida que lo hacían los otros, pero y aún vacunados, aún con inmunidad, ¿no? Más de algunos de esos va a salir
y se va a poner peor, pero eso depende de las personas, de las comorbilidades, de sus condiciones. No tengo una respuesta para eso porque no se ha validado un puntaje Ok. Ok. Perdón, doctor Chamorro, adelante, por favor. Una pregunta que se vuelve frecuente, porque estamos viendo muchos pacientes en casa. Entonces viene el tema de la familia y el aislamiento. CDC recomienda 5 días de aislamiento en el paciente positivo asintomático y recomienda 10 días de aislamiento en el que tiene síntomas. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Incluso era la pregunta que seguía. Ha recibido muchas críticas, incluso desde las mismas sociedades científicas en Estados Unidos, la decisión del CDC, sobre todo que no incluya, como lo hace Inglaterra, que durante el aislamiento te hagan las pruebas rápidas para salir del aislamiento. Si vos tenés pruebas rápidas positivas es porque andás una cantidad enorme de virus en la nariz y andás infectando, regalando el virus. Pues. Con esta variante que es muy infecciosa, pues llama mucho la atención esa decisión, ¿no? Lo que yo le recomiendo a los pacientes es que se aíslen los 5 días, siempre la guía de los síntomas, pero que se hagan la prueba al 5 día. Y si están positivos, no puede salir del aislamiento ni regresar al trabajo. Hasta que estén positivos, negativa. Perdón, o sea, usted recomendaría, en base al comentario del doctor Chamorro, 5 días de aislamiento, al día 5 hacer una prueba. Si el paciente está negativo, ¿consideras? Necesitaría otra prueba negativa. Son 4 horas después, es decir, más o menos en realidad terminar la cuarentena al día 7, más o menos. Si sale positivo. Si sale negativo, yo creo que puede salir. Al día 7. Doctor Chamorro y doctor Hernández. Bueno, ya sabemos pues el problema que tenemos acá de detección. Entonces, las pruebas rápidas que se consiguen por ahí parece que son un poco menos efectivas detectando esta variante. Pues, igual, hay mi opinión, pero por ejemplo, yo me guío mucho por lo que hacen los ingleses, y los ingleses dicen que no va a cambiar. Hay una razón para eso. Uno, que lo que te detecta la prueba no tiene nada que ver con las mutaciones, tiene más que ver con el antígeno N, ¿no? Entonces, ahí no hay tanto problema como los PCR que lo que sí parece ser que con el intervalo el periodo de incubación más corto, entonces ahí sí pierde un poquito más de sensibilidad las pruebas, entonces tendrías que repetírtela. Y aparentemente son más efectivas en la garganta, si te está el hisopado de la faringe, o incluso de la saliva, se está hablando que sale un poco más positivo, porque acuérdense que 2 días antes de que te den los síntomas ya anda positivo con Omicron, ¿ya? Pero el antígeno va a salir negativo. Así que igual seguimos con el problema de la sensibilidad, pero la especificidad sigue siendo muy buena, de tal suerte que si estás en el aislamiento y está positiva, es muy específica, que todavía andas contagiando. El problema de ella va a ser siempre la sensibilidad, pero no, aparentemente no disminuye o no se modifica con Omicron. Excepto por eso, hay que tener en cuenta el periodo de incubación más corto. Doctor Hernández. Con el tema de los 5 días famosos, ¿no? Una de las cosas importantes es que los pacientes, en su definición, ellos hablan asintomáticos 5 días y después 5 días más con protección estricta. No es que salir los otros 5 días y a la libre, ¿verdad? Esa es una cosa importante. Y la otra es el tema de los vacunados. El vacunado contacto no se debe aislar según CDC. Esa es una cosa bien importante, porque sale fuera de todo este esquema. Pues. Ahora, el tema de las pruebas, el comentario creo yo más acertado, no es que se pierde, sino el problema es que tenemos que adelantar las pruebas. Porque si ya la hacemos sexto día, probablemente ya no va a estar positivo. Entonces vamos a tener que, por la característica de su periodo de incubación, regresarnos un poco más en los días. El paciente que ya empieza con descarga nasal, con muchos síntomas, ese es el paciente que es buen candidato a hacer pruebas de antígeno.
El paciente que está asintomático ya lo fregamos. Y si al quinto día, usualmente estos pacientes ya se están tornando asintomáticos, probablemente no los vamos a tratar con antígenos. Sí, exacto. El paciente asintomático es el que, donde tenemos más chance. El asintomático, la sensibilidad todavía es peor. ¿Doctor Alemán? ¿Algún comentario? Sí, yo creo que tal vez en eso de la prueba de la PCR, porque sí hay mucha importancia. Lo que he visto yo desde el 24 de diciembre, que comenzaron los primeros casos positivos que me parecían la Omicron, por lo que uno más o menos busca, es que si son leves y la carga viral creo yo que es importante, porque cuando están sintomáticos, cuando creemos nosotros que tienen alta carga viral y también hay una prueba positiva. Entonces creo que los contactos asintomáticos van a ser nuestro problema para el control de esto. Y es ahí donde la CDC yo creo que pecó un poquito de bajar la guardia, ¿no? Porque a los pacientes les decimos, utilice, porque estuvo en contacto con alguien positivo y está asintomático, utilice cubrebocas solo 10 días. Nadie lo va a hacer, pues, porque incluso para nosotros es difícil, ya estamos cansados, ahora un paciente como un familiar. Entonces, creo que eso se tiene que tomar en cuenta para ahorita que tenemos, por lo menos por debajo, hacer pruebas de antígenos, que se hagan cuando estén sintomáticos, como decía el doctor. Y el asintomático, repetirlo cuando ya tiene síntomas, o si no, su aislamiento después de 10 días. Bueno, hasta los 10 días desde que el primero sale positivo. Es súper difícil tratar a los asintomáticos, por eso no se puede estimar algunas medidas, pero rebajando solo a 10 días, yo creo que está muy bien. Muchas gracias, doctor Alemán. El doctor Alemán es internista infectólogo. Agradecemos su comentario. Hay tres colegas. El doctor Navarrete solicitó la palabra. Doctor Navarrete, puede hablar, solamente active su micrófono. Si no, igualmente Lucía Luna solicitó la palabra y alguien identificado como Galaxy A31 pueden activar su micrófono si quieren hacer algún comentario. Mientras sigo con algunas preguntas. Sobre las vacunas de pediatría, ¿dónde pueden ser adquiridas estas? Vamos a darle la palabra a Raiza. Raiza Roa puede activar su micrófono. Bueno, parece que pues fue error de los colegas. Yo creo que sin más comentario, agradecemos a todos y cada uno de ustedes que se han conectado. Doctor Miranda, muchas gracias por compartir este tópico tan interesante. Obviamente surgen muchas dudas, muchas preguntas. Pues los invitamos para nuestra próxima actividad de la semana que viene. Pronto recibirán el link. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.